El día de ayer, Panterita Neri hizo este post en su cuenta de Twitter. Ahora es mi turno, mayo 6, Inoue Neri. El tweet hace referencia a las victorias impresionantes que han tenido los mexicanos este fin de semana. Pitbull Cruz, Oscar Valdés, Rey Martínez, el zurdo Ramírez y ahora Luis el Panterita Neri es el siguiente mexicano en coronarse como campeón del mundo. También, mis amigos, el Panterita Neri hizo un retweet de Viva Promotions. En este tweet de hace unos días nos explica que Luis el Panterita Neri resultó negativo en su prueba antidoping previa a su pelea en Super Gallo contra el campeón Naoya Inoue el 6 de mayo en el Tokyo Dome de Japón. Aquí podemos ver la publicación tal cual, donde dice que el Panterita Neri está limpio. Neri hasta el momento cumplidor. También el Panterita Neri, recordemos que ya pasó uno de los primeros pesajes con éxito hace unas semanas. El 29 de febrero del 2024. Y ahora Panterita Neri pasa el antidoping. El Panterita casi no publica nada en sus redes sociales, ha llevado un entrenamiento muy serio. Pantera Neri no es ningún novato, al contrario, es un viejo lobo de mar de colmillo largo y retorcido. Él sabe lo que tiene que hacer, él sabe cómo entrenarse, él sabe cómo derrotar a Naoya Inoue. Luis Neri es un boxeador que tiene bien medidito el boxeo japonés y quiere repetir la hazaña que hizo en Japón hace unos años. Muchos de los que nos siguen en este canal saben esa historia, todos ustedes la conocen, la historia del Panterita Neri y Shinsuke Yamanaka, la manera tan humillante como el Pantera le ganó 2 veces al que en aquel tiempo era la gran superestrella de Japón y terminó retirándolo. El Panterita Neri lo derrotó en 2 ocasiones, lo que ocasionó un estrés mental terrible y terminó por retirarse del boxeo el campeón japonés. Por eso esta pelea representa la oportunidad de la venganza para el boxeo japonés y todo está listo. Le levantaron el veto vitalicio, ha pasado el primer pesaje de control, ha pasado el primer antidoping de control y mentalmente el Pantera está preparado para enfrentar la pelea más grande de su vida y de ganarla en automático la afición lo convertiremos en uno de los más grandes referentes del boxeo mexicano de todos los tiempos. Y si acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete ahora al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestros videos. Así que apúntale bien, mayo 6 el Panterita Neri va por todos los títulos del monstruo japonés Naoya Inoue y tendrá todo en su contra, así como los mexicanos estamos acostumbrados. Panterita Neri tendrá un público hostil, jueces en su contra, un monstruo enfrente, la diferencia de horarios, puesto que prácticamente lo harán pelear de madrugada. Inoue tiene la orden de salir a ganar, no tiene de otra. Si pierde Inoue es el fin de su carrera y el fin de un emporio multimillonario que está detrás de él. Sería la victoria más importante en la carrera de Neri y él lo sabe perfectamente, todos lo sabemos. Y en este canal apoyamos a Luis Pantera Neri, que está en modo cazamonstruos y ha cumplido todo lo que se le ha exigido al momento. Muestra una actitud muy profesional nuestro compatriota Luis el Pantera Neri. Y por otro lado, mis amigos, el perro chulo está en boca de todos, como ustedes saben. Las redes sociales presionan fuerte y lo que circula fuertemente con respecto al futuro cercano de nuestro perro chulo es que Pitbull está abierto con una pelea contra Gervonta Davis, Hani, incluso contra Subriel Matías. El problema es que Hani y Gervonta Davis no quieren pelear contra personas difíciles, ellos buscan peleas fáciles, pero Subriel Matías sí, y para mi gusto la pelea más atractiva que se puede dar es la del Pitbull Cruz contra Subriel Matías. ¿Qué opinas tú? Escríbeme tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Subriel Matías es un demonio y no hay poder humano que pueda detenerlo, es de mis boxeadores favoritos del momento. Todo mundo corre de Subriel Matías, nadie quiere pelear contra él.
Este sí que es un monstruo de verdad. De Puerto Rico para el mundo, Subriel Matías tiene un récord profesional de 20 peleas ganadas. Y escucha bien, todas las peleas de Subriel Matías, todas ellas las ha ganado por nocaut. Tiene una efectividad noqueadora del 100%, por eso todo el mundo le teme. Tiene una sola derrota ante el bruso Petros Anayan. La perdió por decisión unánime en el 2020, una gran pelea rápida. El ruso Petros le aguantó toda la metralla a Subriel Matías. Una pelea muy pareja que cualquiera de los dos se pudo haber llevado, la mera verdad. A mí, en lo personal, la pelea que más me gustaría ver este año sería Subriel Matías contra Pitbull Cruz, si tiene sentido. La siguiente pelea de Subriel Matías es contra Liam Paró, un australiano al que le han hecho mucha promoción, pero yo honestamente no le veo material para ponerse contra Subriel Matías. La pelea va a ser en Puerto Rico, va a ser un tirazo enorme, eso sí, y si quieres que hagamos un video analizando esta pelea, házmelo saber por favor con un comentario. Pelea el 15 de junio de este año, Subriel Matías contra Liam Paró. Esta batalla será en el Coliseo Juan Aubin Cruz Abreu en Manatí. El campeón Subriel Matías defiende su título en casa, defiende su título superligero IBF contra el australiano Liam Paró, que es un invicto de 27 años que tiene un récord de 24 peleas ganadas, 15 knockout, y esta es la tercera vez que sale a pelear fuera de Australia. Pelear en Puerto Rico es otra cosa, es durísimo, mentalmente lleva ya las de perder, aparte que va contra un verdadero monstruo. Yo no le veo la verdad ninguna posibilidad al invicto australiano ante el poderoso Subriel Matías, siendo objetivos, y esa pelea de Matías contra Pitbull sería un deleite para nosotros, el respetable público, sin duda. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Su opinión es la que realmente importa. Otra noticia muy buena y del día de hoy, mis amigos, es este tweet de Chava Rodríguez, el reportero de ESPN. Chava dice que la OMB ordena a la de ya negociar la pelea de Sebastián Fundora contra Terence Crawford, y esa es una pelea que también nos interesa ver a mi hermano y a mí. Fundora contra Crawford va a ser un gran tirazazazo, y ¿saben qué? Yo le voy a Crawford. Creo que hasta aquí llegó Fundora. Terence Crawford es simplemente un superdotado del boxeo. Fundora es un gran deportista, un gran boxeador que no se rinde, pero Terence Crawford es un genio del boxeo, que su único defecto es no pelear aún con Boots Ennis. Esperemos que en un futuro podamos ver esa pelea contra Boots, que es la que realmente queremos ver. Sin embargo, Fundora contra Crawford no está tan mal. Fundora Crawford me parece una pelea bastante decente, muy buena. ¿Qué opinan ustedes? Y mis amigos, les agradecemos mucho por llegar hasta aquí. Recuerden por favor que tenemos la opción de Super Thanks, super gracias. Si quieres apoyarnos a mí y a mi hermano de una manera especial, usa el Super Thanks. Te lo agradeceríamos de todo corazón. Comparte este video si te ha parecido útil la información. Compartir no cuesta nada y nos ayuda mucho a seguir creciendo en YouTube y llegar a nuevas audiencias. Richie, mi hermano, mi socio, gracias por ayudarme a que siga trabajando aquí en Richie Vlog, el mejor trabajo del mundo. Bendito Dios, nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.